Se suceden las críticas a la Junta por la nueva medida con la que cierra a las 8 de la tarde la hostelería y el comercio no esencial. Mientras tanto, la vacunación nos da las primeras alegrías. Mayores inmunizados que por fin salen a la calle después de meses aislados en las residencias. Estar con las amistades por aquí, ir a pasear. Salir a la calle es muy saludable. Estar aquí todo el día metida. Ver situaciones que no veíamos las personas que trabajamos aquí desde hace un año, va a ser ahora en marzo. Su anhelo se ha cumplido. Después de meses, hoy por fin han podido salir de la residencia y pisar la calle. La vacuna les ha devuelto la libertad. Pero hay otros miles de mayores que viven en casa y que aguardan su turno para ser inmunizados. La espera se les está haciendo larga. Hola, ¿cómo están? El presidente de la Junta justifica el cierre de la hostelería a las 8 de la tarde a partir de hoy, en medio de las críticas del sector y también de la oposición. Es una medida dura, reconoce, pero necesaria para compensar la decisión del Tribunal Supremo. Mañueco defiende su gestión. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Advertimos en su momento que era un error tomar la decisión de esta manera, porque primero el presidente de la comunidad autónoma es autoridad delegada del gobierno y que tomó esta decisión en contra del criterio de la autoridad. ¿Y cómo está pesando todo esto, el casi año de pandemia en nuestra salud mental? Pues el desánimo está en la calle y sigue sin haber psicólogos que traten en atención primaria. La gente está muy baja de ánimo, muy baja de moral, gente con mucho miedo. Te cuenta toda su vida y tienes que hacer muchas veces de psicólogo, de amigo, de estar con ellos. Se acelera la vacunación en Segovia, la provincia que iba más despacio. A esta hora se sigue vacunando a grandes dependientes en este pabellón Pedro Delgado. Junto a los centros de salud se quiere llegar a las 2.000 vacunaciones diarias. La ciencia por su lado y la fe por el suyo. A eso y a esta reliquia se aferra Zamora. Hoy ha sacado su cruz de carne para frenar la pandemia. El coronavirus también condiciona este miércoles de ceniza. Con una cucharita se está imponiendo a los fieles para evitar el contacto. Una llamada anónima ha permitido liberar a una mujer esclavizada en Valladolid. Junto a otras víctimas estaba encerrada y obligada a ejercer la prostitución sin descanso, bajo amenazas a su familia y agresiones físicas. Hay 3 detenidos. Seguimos con tiempo anticiclónico, pero un frente va a asomarse por el oeste. Francisco. Sí, Alejandra, hoy esperamos lluvias en la parte más occidental de Zamora, en la provincia de León y también el norte de Palencia. En el resto seguimos con tiempo tranquilo, se levanta viento del sur y eso sigue haciendo que las temperaturas sean altas, por encima de los 14 o 15 grados. Después de unas semanas vamos a salir a la calle por fin. ¿Qué te parece? Pues muy bien, muy bien. Ganas tendrías, ¿eh? Muchas ganas, sí. Bueno, hombre, a ver si esto ya se nos va arreglando. Mira qué bien, aire puro. Soria pura, cabeza de Extremadura. ¿Qué te parece? Llevaban meses esperando este momento. Concha representa hoy a los cientos de mayores a los que la vacuna les ha abierto de nuevo la puerta de la calle. Han saboreado cada uno de los pasos dados en la acera de la residencia. Retoman sus paseos y poco a poco, con todas las precauciones, un trocito de normalidad. Hacía meses que Concha no daba un sencillo paseo, apenas unos pasos que le han dado la vida. Llevaba 2 meses sin salir y ya ha hecho planes. Estar con las amistades por aquí, ir a pasear. Como ella podrán salir al exterior de esta residencia 110 de sus 120 usuarios, prácticamente todos, porque ya son inmunes al coronavirus. Estar entre estas paredes lo han llevado como han podido. Manualidades y crucigramas, yo hago muchos crucigramas. Algo tan sencillo como jugar a las cartas. Ay, sí. No podían jugar a las cartas. Una de las cosas que más les gusta y que más
les hace hablar, socializar, relacionarse entre ellos, por ejemplo. Pero ahora lo que esperan es reunirse y pasear con sus familiares. Hace meses que no los ven y ahora, sin embargo, también tendrán que hacerlo con ciertas limitaciones. Van a poder visitar a 3 residentes por la tarde y a 2 por la mañana. Pero solo podrá venir aquí un familiar por cada usuario. En cualquier caso, hoy estos ancianos han dado un paso adelante y han recuperado rutinas que son vitales para ellos. Los mayores que no viven en residencias miran con cierta envidia a los ya vacunados en esos centros. La gran mayoría de personas de más de 65 años lleva un año prácticamente autoconfinada. Se sienten más solos y resignados porque la vacuna, al ritmo que llega, la ven lejana. Pasear es lo único que les queda a los mayores que ya no pueden ir al hogar del jubilado cerrado por la pandemia. Se está haciendo muy a costa arriba porque lo primero íbamos por la mañanita, echamos nuestra partida, nuestras charladas. Los más mayores van a cumplir 12 meses de autoaislamiento. Hemos restringido las reuniones. Haces los recados y ya te quedas en casa y no sales por en el medio a que te contagie. El COVID les ha obligado a renunciar a lo que más quieren. Yo que más echo de menos no ver a los nietos. Dar un abrazo a la familia y a los amigos. Yo creo que las relaciones familiares para mí es lo más duro, desde luego. Estamos ya un poquito hartos. No puedes estar con la familia, que tienes que ir con esto, que no puedes viajar. Los mayores de más de 65 años que viven en sus casas y no son dependientes aguardan con resignación la llegada de su vacuna. Tengo 71 y la vemos lejos todavía. Están diciendo que sí, que desde los 80 para arriba que estará cerca, pero yo la veo algo larga. Ellos tienen dosis de paciencia mientras llegan sus vacunas contra el COVID y la soledad impuesta por la pandemia. Tienes que estar atenta a todo, pues no me digas que se aclare, ¿verdad? Yo no, si yo me meto a las 2 en casa y ya no salgo. Sí, bueno, con tanto para allá y para acá, pues al final te marean. Esta careta no vale, aquella tampoco. Ahora vamos a por la otra, ahora vamos a por la no sé qué. El Bocil ya recoge hoy el cambio en el toque de queda después del auto del Supremo suspendiendo el adelanto. Y también la nueva medida con la que la Junta ha reaccionado, el cierre a las 8 de la tarde de los establecimientos no esenciales, en principio hasta el 23 de este mes. La decisión del Tribunal Supremo anula el anticipo del toque de queda a las 8 de la tarde, pero el resto de medidas previstas hasta el 23 de febrero permanecen vigentes. De esta forma podremos estar en la calle hasta las 10 de la noche, pero no acudir a ningún establecimiento cuya actividad no se considere esencial, caso, por cierto, de las citas culturales. En cuanto a la hostelería, las terrazas y solo las terrazas pueden abrir, pero solo hasta las 8 de la tarde. En los templos el aforo sigue hasta 25 personas como máximo, las reuniones tanto públicas como privadas permanecen en 4 personas y también permanece el cierre, tanto perimetral de la comunidad como de cada una de las provincias, y en todo momento sigue siendo necesario también y obligatorio el uso de mascarilla. Esta vuelta al toque de queda a las 10 de la noche ha generado polémica entre el Gobierno central y la Administración autonómica. Hoy el delegado del Gobierno en Castilla y León aseguraba que ya se avisó a Fernández Mañueco de que cometía un error. Advertimos en su momento que era un error tomar la decisión de esta manera porque primero el presidente de la comunidad autónoma es autoridad delegada del Gobierno y que tomó esta decisión en contra del criterio de la autoridad, que era el Gobierno, que es quien le había delegado de la competencia, es decir, lo hizo de una manera unilateral, algo absolutamente inesperado en una comunidad autónoma como esta, que siempre se ha vanagloriado de respetar el marco constitucional, las competencias entre las distintas administraciones. Críticos también los alcaldes del PSOE con la Junta tras el contundente auto del Supremo. Recuerdan que habían advertido al Ejecutivo sobre la inseguridad jurídica que podría generar el adelanto del toque de queda. El alcalde de León habla directamente de incompetencia e inoperancia por parte de la Junta. No hay sorpresa porque es la gestión que están llevando hasta el día de hoy, ¿no? Una gestión muy errática, plagada de incoherencias. Es ilegal. Ya se lo advertimos. Y lo peor de todo es la desconfianza que genera. Como decía, antes la ciudadanía busca seguridad, certidumbre, confianza. Lo que vale hoy, mañana no vale. Y si no, una sentencia judicial te lo tumba. Entonces yo lo que pido es seriedad en la toma de decisiones. Y ahí están las consecuencias. Entonces cuando uno toma decisiones de ese carácter tan absolutamente personal, en primera persona, no puede escudarse en los que tiene alrededor.
Durante el mes que ha durado el toque de queda a las 8 de la tarde se han puesto 717 multas por saltarse esta restricción. Ahora, con la decisión del Supremo, su tramitación queda en suspenso. El presidente de la Junta ha dejado el asunto en manos de los servicios jurídicos, a la espera de que el alto tribunal emita una sentencia definitiva. Y estamos viendo que no hay uniformidad de los tribunales autonómicos en sus resoluciones sobre los cierres en la hostelería. Frente al auto del TSJ vasco, el de la Comunidad Valenciana, que sí que mantiene las restricciones en bares y restaurantes. Rechaza, por tanto, la solicitud de los hosteleros que le pedían que suspendiera las medidas. Pues volviendo a Castilla y León, la indignación de los hosteleros de la comunidad con la Junta llega a tal punto que la Federación Regional no descarta querellarse contra el presidente Mañueco. Los más combativos, los hosteleros de Segovia, que piden su dimisión y que le han declarado persona non grata. Desde la asociación pedimos la dimisión del presidente Mañueco, la dimisión fulminante, porque no está tomando medidas con sentido común ni de manera lógica, sino que parece que se lo ha tomado personal, y le declaramos non grato, persona non grata en toda la provincia, en todos nuestros establecimientos, tanto de hostelería como de turismo. No va a ser bien recibido. El presidente de la Junta, que hoy tenía un acto con empresarios, ha reconocido que el cierre de la hostelería a las 8 de la tarde desde hoy es una medida dura, pero que se ha tenido que tomar para compensar la suspensión del adelanto del toque de queda. Sé que son medidas duras y en especial medidas duras para las empresas, para las familias. Lo más sencillo probablemente es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Veíamos que la Junta tiene al sector hostelero en contra y también a la oposición, que habla de crueldad y ensañamiento. Después de su ida hacia adelante, después de su rebelión y su sublevación, después del varapalo judicial, van y se vengan una vez más de los sectores afectados. Lo que demuestra es ya el ensañamiento y la crueldad del señor Mañueco y de la Junta con los hosteleros. Pues bien, el toque de queda regresa a las 10 de la noche con los contagios en fase de estabilización. Hoy son 3 más que ayer, 487. Solo León supera los 100. Han fallecido 20 personas más y las UCIs continúan a nivel extremo, con 286 personas ingresadas ahora mismo por coronavirus. Ni haber pasado el virus ni estar vacunado protege del todo de las nuevas variantes del COVID, como la sudafricana. Los pacientes inmunizados y reinfectados son todavía muy pocos en todo el mundo. No llegan a estar graves, pero pueden seguir contagiando. La clave está en adaptar las vacunas cuanto antes. Los cambios genéticos de las nuevas cepas han hecho que el virus gane resistencia frente a las vacunas, sobre todo en el caso de la variante sudafricana. Por eso los expertos insisten en la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. Tener protección por estar vacunado, por haber pasado la infección, aunque vengan nuevas variantes, siempre es positivo. Hasta el momento se conocen 30 casos de reinfecciones, aunque ninguno en España. Son pocos casos y además los pocos que son no evolucionan peor, que eso es lo más importante. Recuerdan que ninguna vacuna es efectiva al 100%, que ese riesgo de reinfección puede estar presente en algunos casos. Sin embargo, con la vacuna hemos reforzado nuestras defensas para evitar cuadros graves. Si no producen cuadros más graves y las personas vacunadas consiguen que la evolución no sea hacia cuadros más graves, no tendría por qué haber ningún retraso en esa vuelta a la normalidad. Para lograr esa normalidad habrá que reajustar vacunas. Adaptar vacunas de ARN a la nueva variante es un proceso que lleva semanas, más luego el proceso administrativo. O sea que no estamos hablando de una complicación que pudiera retrasar el programa de vacunación años. Investigadores de todo el mundo ya trabajan en controlar esta evolución de las cepas para evitar que el virus nos vuelva a sacar ventaja. A raíz del confinamiento se ha duplicado el porcentaje de empresas que teletrabajan en España, del 5
al 10%. El Real Decreto sobre teletrabajo no solo va a regular los contratos de las personas que hayan empezado a teletrabajar durante la pandemia, sino los de aquellas que lo hacían antes de la llegada del coronavirus. No son muchas, pero a ellas también compete la nueva normativa, porque sus contratos van a tener que ser modificados. Oficina prácticamente vacía es sinónimo de teletrabajo. En esta empresa no es que se hayan adaptado a la situación de la pandemia, es que ya antes el 7% de su plantilla hacía su jornada laboral desde casa. Un poco por medidas de conciliación, medidas de atracción del talento también, y era como muy individualizado. En muchos casos estaba dentro del contrato y si no anexado al contrato, pero en unas condiciones de trabajo ya especificadas para este teletrabajo. Ahora estas empresas pioneras en el trabajo a distancia están obligadas a modificar los contratos de sus empleados para adaptarse al decreto que regula el teletrabajo. Puede haber una modificación del contrato, no tiene que cambiar el contrato, sino una modificación del contrato de trabajo o una modificación si es un acuerdo que está fuera del contrato de trabajo. Estamos ahora trabajando en una política más exhaustiva para cuando vuelva un poco la normalidad y se levante el estado de alarma, para que todos los trabajadores puedan acogerse, todos los que quieran, puedan acogerse a estas nuevas medidas. Se trata de sumar y no restar. En ningún caso pueden perder derechos, y está recogido además en el Real Decreto Ley, pueden perder derechos de los que venían teniendo con anterioridad. Por tanto, se mantienen las condiciones más beneficiosas. Lo que habrá que comprobar es si el teletrabajo ha llegado para quedarse. Se potenciaron los juicios telemáticos, un turno de tarde voluntario para los funcionarios y se habilitó también el mes de agosto. Pero todas estas medidas temporales que aprobó el Consejo de Ministros no han sido suficientes para evitar el colapso en algunos juzgados, como el de lo mercantil. Suspendidos durante 3 meses estuvieron los juicios por la declaración del estado de alarma. Luego llegaron los conflictos laborales con ERTEs, despidos. Esa realidad se va a trasladar a las sedes judiciales en los distintos ámbitos, en materia laboral, materia mercantil, reclamaciones de cantidades. La avalancha de demandas provocadas por la pandemia está retrasando los juicios, una media de 2 meses en Castilla y León. Hay asuntos que son urgentes, como es la materia de despidos, por ejemplo. Se están haciendo señalamientos entre el mes de marzo y el mes de mayo, y en cambio otros asuntos que no tienen ese carácter se están dejando, ya hay fechas, señalamientos para el mes de noviembre. En los despachos de abogados crecen las consultas, se acumulan los casos. Se habla con mucha gente, lógicamente con trabajadores que tienen una situación económica angustiosa, que quieren cobrar sus salarios pendientes. Y lo peor, dicen, está por llegar cuando el 31 de mayo termine la prórroga de los ERTEs y las ayudas a autónomos. Los fondos europeos de resiliencia son una gran oportunidad para el desarrollo de Castilla y León y hay que aprovecharla. Esa es la invitación que ha hecho el presidente de la Junta esta mañana a más de 500 empresarios con quienes se ha reunido telemáticamente. Les ha explicado el procedimiento para acceder a esos fondos. Junto al consejero de Economía ha animado a tener los proyectos listos antes de que lleguen las convocatorias, que no será antes del 30 de junio. Cuanto más proyectos presentemos, cuanta más calidad tengan estos proyectos, más fondos van a llegar a las empresas de Castilla y León, por tanto, más capacidad de transformación, de consolidar de empleo. Es conveniente que sean proyectos tractores con potencial de arrastre de la economía. Por tanto, se puntuará más aquellos proyectos que no solo sean individuales. Han sido necesarias 11 reuniones entre empresa y sindicatos para llegar a un principio de acuerdo que durante los próximos años dé estabilidad a los trabajadores de Renault. En este preacuerdo entre Renault y los trabajadores se establece una congelación salarial durante estos 2 próximos años y el mantenimiento de la jornada laboral, además de la creación de un mínimo de 1.000 contratos indefinidos durante los 4 años de vigencia del convenio, hasta 2024. Las factorías de Valladolid tendrían que recibir la asignación de un nuevo vehículo y un motor más, y la de Palencia 3 vehículos. Este preacuerdo debe ser ratificado por los sindicatos como paso previo para ser firmado. Lo justificamos como un buen acuerdo y sobre todo hay que ponerlo en valor con el contexto que tenemos actualmente en nuestro país y en el mundo.
El proyecto industrial que está encima de la mesa es el mejor proyecto industrial de los últimos años, con lo cual, a expensas de que, como bien decías, se ratifique por nuestras asambleas de afiliados, creemos que es un acuerdo que cumple con todos los requisitos. España va a ser el territorio de la hibridación y en este sentido lo que estamos poniendo es la piedra para trabajar a futuro todo lo que tiene que ver con la electrificación. Los sanitarios están emocionalmente agotados y no son los únicos. La sensación está bastante generalizada. Es la impresión que nos trasladan los que tienen una visión privilegiada de la realidad social, los que están detrás de un mostrador. Son los trabajadores del pequeño comercio de nuestros barrios los que también aguantan un desánimo diario debido a la pandemia. Llegas con poco ánimo, la verdad. Llegas con ánimo, vas con ánimo, por ejemplo, que vas a casa, ves a tu mujer y a tus hijos, están bien, dices que no nos pille esto y tal, pero la verdad que psicológicamente sí que está haciendo daño. Es el caso de José Miguel. Son más de 30 años tratando con sus clientes y ahora más que nunca necesitan ser escuchados. Tienes que hacer muchas veces de psicólogo, de amigo, de estar con ellos, claro. La gente está muy baja de ánimo, muy baja de moral, gente con mucho miedo. Tras el mostrador llevan meses escuchando todo tipo de historias. Te cuentan, pues ha fallecido tal persona por esto del COVID, o ya se ha ingresado tal. Y te quedas un poco así porque es gente que aquí la conoces de muchos años. Muchos días, semanas y meses que suman un agotamiento mental difícil de sostener. Llegas a casa al final un poco desilusionada, pues cansada ya con esto, ya llevamos un año, es mucho tiempo y bueno. Hay quien tiene sus propios trucos para desconectar. Cuando llego a casa me pongo el programa de televisión o la serie más mala que haya, que no piense en nada. Esperan que todo mejore y que sus clientes vuelvan a sonreír cuando entren por las puertas. La mitad de las consultas de atención primaria son sobre problemas de salud mental. La pandemia ha provocado un aumento de trastornos psicológicos como ansiedad, angustia o miedos que suelen terminar con un tratamiento con ansiolíticos. Los expertos demandan que los psicólogos tengan consulta en los centros de salud. Cuando una persona sufre angustia, ansiedad o un trastorno emocional, pide ayuda a su médico de familia. El médico de cabecera va a ser la primera línea de afrontamiento que va a intentar tratar a través de medicación, fundamentalmente, y porque no tiene otras herramientas. Y ahora la atención se hace por teléfono. Y hay situaciones que requieren pues, de un trato más cercano con el paciente, ¿no? Como son estos malestares, ¿no? Hasta que llega la cita con el especialista pasan meses. En Castilla y León hay 150 equipos de salud mental, para los expertos insuficientes. Para mí son héroes, porque tienen una carga de trabajo abismal. En España hay 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, 18 en la Unión Europea y se eleva a 70 en los países nórdicos. Tener más psicólogos y que estén en el centro de salud reduciría también los costes económicos. El gasto en antidepresivos, en otro tipo de psicofármacos. Y luego otros costes indirectos, como puede ser pues, el hecho de que haya una reincidencia de visitas de esos pacientes constantemente a primaria. Tras meses de espera, la única solución para un malestar emocional es acudir a un psicólogo privado. Pagarán entre 50 y 70 euros por una hora de consulta. Segovia estrena hoy el pabellón Pedro Delgado como centro de vacunación masivo. Hasta allí se siguen acercando a esta hora grandes dependientes y también profesionales sanitarios. Segovia, recordarán, era una de las provincias que llevaba menor ritmo por la escasez de vacunas. Laura Hernández, la intención ahora es ir cogiendo velocidad. Pues sí, la intención de Sanidad es agilizar el ritmo de vacunación aquí en la provincia de Segovia y para ello hoy ha comenzado a funcionar en este pabellón Pedro Delgado, han comenzado a funcionar 5 líneas de vacunación, a las que hay que sumar otros 12 puntos en los centros de salud de la provincia. Por aquí pasarán a lo largo de la jornada 600 personas, todas ellas grandes dependientes y profesionales sanitarios de segunda línea. La idea de Sanidad es llegar a alcanzar la cifra de las 2.000 vacunaciones diarias en toda la provincia, 1.000 de ellas aquí y las otras 1.000 en el resto de puntos que os hablaba. Es desagradable el pinchazo, pero no es nada. Bien.
Lo único, pues bueno, el sacar de casa. El día a día ya la segunda dosis, así que ya, mira, ya se va viendo camino. En cualquier caso, en este mes de febrero tenemos la intención de acabar con este grupo de vacunación y empezar ya, pues la semana que viene, a citar a los mayores de 80 años y a los siguientes grupos, ¿no? Y una noticia de última hora nos lleva en directo hasta Soria. Hay ahora mismo un dispositivo de búsqueda desplegado. Se busca a una persona en el río Duero. Irene Rodríguez, ¿qué más sabemos en estos momentos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora miembros de la Policía Local, de la Policía Nacional de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Soria buscan a un varón de unos 40 años que al parecer ha desaparecido cuando salía a nadar en el río Duero. Según hemos podido saber, al parecer iba acompañado de otra persona y se le ha perdido la pista en esta zona de la ribera del Duero, en la capital soriana. De momento el dispositivo de búsqueda va a continuar por ambos márgenes del río hasta que esta persona sea encontrada. De momento es todo lo que podemos saber. Seguiremos informando en el caso de que se produzca alguna novedad sobre este tema. Lo que sí nos han podido comunicar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que se trata de una situación muy delicada y de momento no han preferido no hacer más declaraciones al respecto, pero como decíamos, ese dispositivo de búsqueda continúa hasta dar con este varón de unos 40 años en la ribera del río Duero a su paso por Soria. La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid una organización especializada en la explotación de mujeres. Las víctimas eran aisladas y forzadas a ejercer la prostitución sin descanso, bajo amenazas y agresiones físicas en condiciones insalubres y hacinadas en un inmueble. Hay 3 detenidos y una mujer ha sido liberada. La operación se inició gracias a la colaboración ciudadana, una llamada que alertó de lo que estaba ocurriendo. Y así terminaban anoche en Barcelona las protestas contra la detención e ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Imágenes similares se repetían en otros puntos de Cataluña y en Valencia. Las fuerzas de seguridad han arrestado a 18 personas por estos altercados que han dejado al menos 55 heridos, entre ellos 25 agentes de policía y de los Mossos d'Esquadra. Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de Izquierda Unida, ha remitido un escrito a su presidente, Carlos Lesmes, en el que solicita que se adopten medidas disciplinarias contra José Luis Concepción, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y lo pide en relación a las declaraciones que Concepción ha hecho sobre Podemos. Ha habido también más reacciones en el día de hoy sobre estas declaraciones. El líder de Comisiones Obreras considera estas palabras, las palabras del presidente del TSJ de Castilla y León, de una gravedad extrema. Es muy grave el continuo embrollo en el que algunos responsables de la Judicatura española están queriendo meter a la vida política en nuestro país. Lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar. Señor Sánchez, esto es lo que tiene usted en su gobierno y es su responsabilidad. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente? Tiene que elegir o el camino de la moderación o el camino de la perdición, o el camino de ser una oposición útil y con sentido de Estado, o la oposición con un proyecto, bastante contradictorio, señoría, en el que al final lo que se ve es su complejo ante la ultraderecha que representa Vox. Como ven, las andanadas de la oposición han buscado hoy en el Congreso el flanco de Pablo Iglesias por cuestionar la normalidad democrática, y Pedro Sánchez ha respondido atacando al Partido Popular por sus pactos con Vox. Nos vamos al Congreso en directo. Daniel de la Fuente, ¿ha habido alguna defensa explícita de Pedro Sánchez a su vicepresidente? Pues ni el presidente Pedro Sánchez ni la vicepresidenta Carmen Calvo han defendido de forma explícita a Pablo Iglesias ante esos ataques por parte de la oposición. Otro gesto sintomático de esa tensión que se vive ahora mismo dentro del gobierno ha sido el silencio, los no aplausos de la parte socialista después de las intervenciones de Pablo Iglesias, cosa que sí ocurre en otras ocasiones. Desde el Partido Popular han pedido a Sánchez que cese
a su vicepresidente y también han pedido la dimisión de 3 ministros por su implicación en el caso de Isofotón. Dicen los socialistas que esto es algo que se están inventando, que están mintiendo y que quieren desviar la atención después del caso Bárcenas. Gracias, presidenta. Aluvión de peticiones de cuentas por las palabras de Iglesias sobre la democracia. El caballo de Troya de la democracia. Un auténtico pirómano. Cese esa infamia ya y saque a Podemos del gobierno. Díselo a su vicepresidente del gobierno y le dice de paso que deje de decir sandeces. Pero Pedro Sánchez no ha respaldado explícitamente a su vicepresidente y se ha limitado a contestar con ataques a la oposición. Y por tanto, yo lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo de la ultraderecha. Pablo Iglesias no se desdice y también carga contra el PP. Usted llegó a un partido rodeado de corrupción, de carreras y de másteres falsos y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético, señor Casado. Eso decía un vicepresidente al que, como pueden ver, han dejado de aplaudirle los ministros y diputados socialistas. Teresa Rivera, María Jesús Montero y Luis Planas han escuchado cómo se pedía su dimisión si son investigados en el caso Isofotón. Mentiras, infamias, en la tergiversación, en la manipulación. Hasta aquí llegaba también la resaca electoral de Cataluña. Ganó la República Catalana. Se abre paso una demanda poderosa en la sociedad catalana de reencuentro. Sánchez ha pedido que se forme un gobierno progresista liderado por el PSC y los comunes. Y colea la decisión del Partido Popular de abandonar su sede de la calle Génova. Con ella busca romper con el pasado de corrupción, pero también sanear sus cuentas. Los últimos batacazos electorales se traducen en una importante reducción de ingresos. El histórico edificio podría venderse por hasta 50 millones de euros, que ayudarían además a pagar lo pendiente del préstamo millonario que pidieron para comprar el inmueble. El balcón de la calle Génova en el que vimos votar a Rajoy, el de las grandes celebraciones electorales de Aznar, será historia. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación. Este edificio de 9 plantas y 10.000 metros cuadrados fue comprado hace 15 años a Mafre por 39 millones de euros a través de un préstamo que acabarían de pagar en 2036. Un inmueble marcado por la corrupción y por su reforma a juicio por haber sido presuntamente pagada con dinero de la caja B del partido. Es un edificio que está en una situación judicial y que, por tanto, nosotros entendemos que no es lo que procede continuar en esta sede. Los populares podrían venderlo por entre 36 y 55 millones de euros o alquilarlo por 140.000 euros al mes según los precios de esta privilegiada zona de Madrid. De la decisión de abandonar Génova no habían sido informados los varones ni los altos cargos del partido. No hay valoraciones públicas. Muchas gracias. Es una decisión que ayer tuvimos conocimiento de ella. Es una cuestión de carácter interno. Es una decisión que ha adoptado el presidente del partido en uso de sus atribuciones. Pero muchos reconocen que ha generado estupefacción entre los populares. Abandonar la sede de Génova busca dejar atrás los fantasmas de la corrupción, pero también sanear sus cuentas tras la pérdida de apoyo electoral que ha mermado en los últimos años los ingresos del PP. El exbanquero Francisco Luzón ha fallecido tras años de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. El directivo de entidades como BBV, Argentaria o Banco Santander creó la Fundación Luzón para impulsar la investigación sobre la enfermedad. Desde que en 2016 anunciase su dolencia, se dedicó a dar visibilidad al ELA y fomentar su investigación. Aquí en Castilla y León logró un acuerdo en 2017 con la Junta para la mejora de la atención de las personas afectadas de ELA y también de sus cuidadores. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Con una cucharita se ha impuesto hoy la ceniza en este atípico miércoles de ceniza para los cristianos, día en el que comienza la Cuaresma. No ha habido cruz en la frente, sino que se ha recurrido a la fórmula original para evitar el contacto. Dentro del templo, un máximo de 25 personas.
Y en Zamora, como había anunciado su obispo, se ha sacado la cruz de carne a la calle para frenar la pandemia. La Iglesia se aferra a la fe mientras la ciencia combate al virus en hospitales y con vacunas. Los zamoranos guardan una gran devoción por esta reliquia a la que atribuyen haberle salvado de la peste. De hecho, repetirán esta bendición todos los viernes del tiempo de Cuaresma. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos inaugura este viernes su mayor proyecto expositivo, una muestra que recrea en 12 sedes cómo era la sociedad burgalesa hace 100 años. Una barbería de época, que hemos traído también de la provincia, por cierto, una tienda de moda de mujer, yo creo que va a ser espectacular, con una recreación de aquella época y con elementos que se han conservado, elementos expositivos, maniquíes y demás. También tenemos un despacho oficial queríamos poner y al final conseguimos un despacho muy original que es el del general Centeno, que está en la memoria de todos nosotros. A lo largo de esta docena de espacios vamos a poder visitar consultorios médicos, imprentas, habitaciones de hotel o vehículos de la época. Han participado más de un centenar de personas y casi 90 instituciones, empresas y comercios de toda la provincia burgalesa que han cedido obras de arte, aperos o elementos decorativos como lo que están viendo ahora mismo. Así nos vamos, les dejamos con los deportes. Más información en nuestra página web y a las 8:30. Hasta mañana.